por tratarse de una comparecencia precisamente ante este órgano legislativo, pues nosotros consideramos que lo fundamental es, por lo que nos corresponde hacer a nosotros, pues la discusión sobre qué política pública se está aplicando y cómo se está aplicando esta política pública, analizando pues dos aspectos fundamentales. Uno, el que tiene que ver con la política pública en sí, y el otro de cómo se están ejerciendo los recursos públicos, que en este caso tiene que ver con, por un lado, con los recursos económicos, pero también aquí se involucra el uso de otro recurso que es fundamental para los habitantes de esta ciudad, que es el espacio público. Respecto a los recursos, que ahorita no se ha respondido a algunas preguntas que se han hecho, que tienen que ver con las auditorías en curso, procedimientos administrativos tal vez iniciados, en fin, como esa parte o ese ámbito, también hay otras áreas de la Asamblea Legislativa que lo atienden, pues preferiríamos que pudiera ver la información detallada por escrito y en su momento verlo en las comisiones que corresponda, para poder centrarnos en lo que es el asunto de la política pública, que creemos que es lo fundamental, lo hemos venido señalando desde que tomamos posición del cargo, bueno, desde antes incluso de ello, porque el tema del espacio público es parte de un tema más amplio, que tiene que ver con el desarrollo urbano ambiental de esta ciudad, con el espacio habitable, en donde vivimos. O sea, no puede verse aislado de todo lo que tiene que ver con lo que implica el espacio íntimo, el espacio individual, el espacio productivo, el espacio patrimonio ambiental, en fin, de esta ciudad. Y en ese sentido creemos que lamentablemente se ha distorsionado el fin para el que fue creada la Autoridad del Espacio Público. Si nosotros revisamos el decreto del 2008, cuando fue creada esta instancia de gobierno, vemos cosas importantes y que desde nuestro punto de vista eran un planteamiento adecuado. Señalo solo como ejemplo, en donde se concebía que el espacio público es el conjunto de inmuebles y elementos arquitectónicos, naturales destinados por su naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas, así como los bienes cuyo uso pertenece a todos los habitantes de esta ciudad, como son las plazas, etcétera. Que se requiere cambiar, decía el decreto, la percepción de que lo que es de todos no es de nadie, y lograr a través de la recuperación del espacio público y su adecuación con luminarias, señalamientos, etcétera, debe ser un lugar seguro donde puedan convivir en armonía los niños, jóvenes, personas de la tercera edad y en general toda la sociedad en su conjunto. Es decir, se concebía el espacio público cuando se crea esta área de gobierno como un espacio de realización de derechos humanos y principalmente derechos colectivos. Sin embargo, al paso del tiempo, y como usted mismo lo explicaba, bueno, hubo reformas, y ya para 2011 se dice que el propósito de esta área y de su injerencia en el espacio público tiene que ver con el propósito de recuperar zonas de desarrollo, creando las condiciones económicas que incentiven la creación de empleo y consecuentemente fomenten la inversión productiva. Es decir, un propósito totalmente contrario al que se estableció cuando fue creada la Autoridad del Espacio Público. Vemos en su informe que hubo la preocupación de ver en qué situación se encontraba la oficina y ver qué modificaciones, ajustes, correcciones a lo que se estaba haciendo había que hacer, y nos parece que lo primero que habría que haber hecho es ver si la política que se viene aplicando es la que debe de aplicarse tratándose del espacio público, porque ahora ya no solo es el decreto del 2008, la Ley de Desarrollo Urbano, que también señala muy claramente
la ley es del 2010, que entre los principios que deben de regir la planeación de nuestra ciudad, tiene que ver con ver el espacio público como un espacio para realización de derechos humanos. Y si a esto agregamos la reforma constitucional del 2011, pues obviamente esto que se plasmó en la Gaceta respecto al propósito de esta área de gobierno, de la Autoridad de Espacio Público, pues es contrario ya, podríamos decir, incluso a la que establece la Constitución, ya no solo a las leyes locales, sino incluso a lo que establece la Constitución, y esto se refleja en los programas concretos que está llevando a cabo y en los proyectos mismos. Vemos nosotros así las cosas, creemos que habría que debatir esto, este es el asunto de fondo, incluso que tiene que ver con la existencia misma de esta área de gobierno. Ya el diputado Delgadillo, a propósito de un tema particular, decía, bueno, hasta se cuestiona uno si tiene sentido entonces la existencia de esta área del gobierno.